Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos indicar, por ser un tema relacionado, hablando de la misma institución, que para el día de hoy estaba invitado por segunda semana consecutiva y con una aceptación previa el señor alcalde de la ciudad, Pedro Palacios. Nuevamente, como sucedió hace 8 días, se ha excusado a última hora. Lamentablemente no podemos tratar temas de actualidad directamente con el alcalde. Damos la bienvenida al concejal Zamora para conocer algunos de los proyectos y ordenanzas que vienen discutiéndose en el municipio de Cuenca. Empecemos, doctor Zamora, con una ordenanza que se discute para protección de fuentes hídricas, aire puro y biodiversidad en nuestro cantón. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y también nos sintonizan a través de las redes sociales. Efectivamente, yo creo que compartir esta buena semana, además de desearles éxitos en la misma, una buena noticia, yo creo que para la ciudad de Cuenca, la semana anterior, la Comisión de Ambiente que presido dentro del Consejo Cantonal y un buen grupo de compañeros concejales, hicimos la entrega del proyecto de ordenanza para que se haya discutido en primera instancia y luego en segunda sobre el proyecto de ordenanza para proteger, como usted bien lo había indicado, las fuentes hídricas, el aire puro y la biodiversidad. Lo que buscamos con esta ordenanza es darle a Cuenca, a nuestro cantón, 20.000 hectáreas en una primera fase, 20.000 hectáreas de zonas protegidas que legalmente actuadas van a ser consideradas como tal. Se denominan ACUS, Gustavo, áreas de conservación y uso sustentables, como les denomina la ley, y 20.000 hectáreas significa, para tener una idea, 2 veces la dimensión actual del territorio de la ciudad de Cuenca. Entonces es una zona bastante importante para comenzar, no será la única. La idea y la meta dentro de las transitorias es de que esto siga incrementándose hasta que todas las subcuencas hídricas, es decir, donde que nace el agua, que es la protección a la final de lo que estamos buscando, puedan estar dentro de esta concepción de áreas de conservación. Y el segundo paso importante es de que una vez, según prevé la ley, se hagan estas áreas de conservación, se haga el trámite ante el Ministerio del Ambiente para declararlas dentro del SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En definitiva, conservar el agua, conservar las fuentes de vida, conservar la biodiversidad para el futuro que viene a la ciudad, respondiendo con acciones claras y concretas ante el embate de lo que conocemos todos del cambio climático que viene sufriendo el mundo. ¿Qué clase de apoyo piensa usted? Pues siempre se puede ir conociendo el criterio del resto de concejales, del propio alcalde. ¿Qué clase de apoyo cree usted va a tener esta ordenanza? Yo creo que esta ordenanza espero que sea aprobada por unanimidad. Como presidente de la comisión, en su momento invité al taller de socialización y de construcción de la misma a absolutamente todos los compañeros concejales. De hecho, el día del lanzamiento estuvimos 12 concejales presentes, que obviamente es una mayoría importante. El alcalde estuvo invitado, lamentablemente no pudo estar en la entrega de la ordenanza debido a que tuvo alguna complicación en su agenda en la ciudad de Quito y no pudo regresar ese día. Sin embargo, me había comentado pues que son temas importantes que dará paso. Por lo tanto, estamos vigilantes de que a la brevedad posible esto pueda ser tratado en el Consejo Cantonal, porque al menos una voluntad mayoritaria para poder dar un mensaje también político, Gustavo, de que estas zonas comienzan a ser preservadas y protegidas de cualquier intento de poder romper el equilibrio en el ecosistema, y estoy hablando también de lo que es minería metálica, en los temas de las zonas, más bien dicho, de conservación y del nacimiento de las subcuencas hídricas de nuestro cantón. En la Asamblea Nacional se estaba llegando ya al punto del primer debate de las reformas a la ley de minería. Esto en días pasados hemos perdido realmente un poco el hilo de qué pasó, si llegó a darse o no, porque vino toda esta debacle con la descomposición de mayorías en la Asamblea. Pero en todo caso, hay reformas que se intentan poner en esta ley que prohíban toda actividad minera metálica y no metálica en cualquiera de sus fases dentro de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos poblados, zonas declaradas como áreas intangibles, es decir, propósitos más o menos similares a lo que tendría la ordenanza de la ciudad de Cuenca. La pregunta es, ¿cómo se está interactuando, cómo se está articulando con los legisladores de la SUAY para que apoyen primero esta ley y luego también existe una concordancia entre lo que se decide en la Asamblea y lo que pretende decidirse en la ciudad de Cuenca? Yo creo que ese proyecto de ley es importante, sin duda alguna. Quienes respetamos y sobre todo consideramos la valía
del agua en calidad y en cantidad, porque hay que reflexionar algo, Gustavo. Nosotros aquí en Cuenca a veces quizás damos por hecho el poder en la mañana abrir el grifo de agua y que salga en calidad, en cantidad y a la presión adecuada. Eso no se da normalmente en otras ciudades, o cuando falta el agua vemos esa suerte de impedimento de desarrollar la vida de manera tradicional, de manera cotidiana. Por tanto, estos temas de la ley yo los veo con buenos ojos. Ojalá y haya la voluntad política de hacerlo, que no intervengan los intereses económicos por sobre los de la vida a futuro, porque el desarrollo sostenible en su concepto básico lo que dice es garantizar iguales o mejores condiciones de los que hoy la sociedad goza, precisamente legadas a las generaciones que vendrán. Entonces, en ese sentido, esta es una ordenanza por la vida, le diría yo, en donde en los años, en las décadas que vendrán, incluso yo decía, en el año bicentenario en el que estamos, lo que tenemos que hacer es tomar este tipo de medidas para que en las décadas que vengan a futuro, donde que probablemente ya ni estemos nosotros, las personas que vengan, las generaciones que construyan esta ciudad, evidentemente pues tengan estas consideraciones de líquido Las vital. amenazas están muy cercanas, doctor Zamora, desde hace 15, 20 años. Sabíamos que en el año 2030 se llega a un punto crítico en cuanto a las fuentes de agua en la ciudad de Cuenca, no se diga con las amenazas que han seguido más bien incrementándose en lugar de ser controladas, incluyendo en esto el calentamiento global y todas las acciones antrópicas que se dan aquí en el país y en la región. La Comisión de Gestión Ambiental, a través de técnicos la semana pasada nomás, advertía que en Cuenca dentro de 10 años, año 2030, empezará a escasear el agua. No habrá suficiente agua dulce para los cuencanos. Efectivamente, Gustavo, lo denominan el estrés hídrico, donde que ya comienza precisamente a verse esta falta de líquido vital, y por eso mismo, para no continuar en esa suerte de situación que probablemente la ciudad tenga a futuro, es lo que queremos conservar, equilibrar los ecosistemas, preservar las fuentes hídricas. Y claro, la ordenanza también contempla una serie, por ejemplo, de sanciones para diferentes actividades que pudieran hacerse por fuera de la norma dentro de estas zonas. También contempla, por ejemplo, el no cambio de uso de suelo, es decir, dejarlo a perpetuidad para que no se pueda cambiar la forma en la cual se va a utilizar ese suelo, sino quede única y exclusivamente para los temas de conservación. También tiene previsto delegar estos aspectos obviamente a etapa y a la CGA para que también puedan impulsar proyectos de diferente índole en el tema ecológico con las propias comunidades aledañas y los propios comuneros que quizás vivan en caseríos pequeños en estas zonas, para convertirlos a ellos en guardianes del agua, es decir, crear una suerte de sistema en donde pueda realmente conservarse todos estos aspectos, porque sí, la amenaza está a la vuelta de la esquina, y si dejamos que las cosas sigan avanzando de alguna manera también con los temas de la frontera agrícola y otros aspectos que también están normados en la ordenanza, lo que queremos con este instrumento legal es precisamente dar un mecanismo para que eso, en vez de seguir en deterioro, pues pare y comience más bien a ser protegido dentro del sistema cantonal de áreas protegidas. Una de las preguntas que nos hubiese gustado hacerle al alcalde, pero lo hacemos a usted, doctor Zamora, es qué es lo que se piensa en el municipio de Cuenca sobre la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Hay tendencias, iniciativas concretas en la Asamblea para desaparecerla, pero hay expertos como Fernando Pauta que señala que puede hacer una acción positiva y que es necesaria para poner orden, que hay mucho caos en algunos municipios en el país y requieren de una autoridad que supervise estos temas de ordenamiento territorial. Pero hay otras voces, en cambio, que lo ven como un proyecto antagonista a la autonomía de los municipios, y que esta superintendencia lo que haría es fomentar el centralismo tan dañino para provincias como la nuestra. Yo creo que en esos criterios hay bastante de verdad de lado y lado. Le diré el mío propio. El Consejo Cantonal hace una semana atrás, me parece, fue el primer consejo en el país, me parece también, que resolvió hacer un pronunciamiento aprobado en unanimidad en el Pleno del Consejo, en donde rechaza y llama más bien a una reflexión y a un repensar sobre esta derogatoria en el COTAD, que es una de las disposiciones derogatorias, que se derogue el tema de la Lotus, porque precisamente la parte central, la parte medular, la parte fundamental del desarrollo de una ciudad es precisamente la planificación, planificar las áreas conservadas, por ejemplo, y todo el desarrollo del cantón en su integralidad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer especificidades. Hay cantones que tienen de alguna manera su planificación bastante adecuada.
aunque a veces cojeando, digo yo, como es la ciudad de Cuenca, y en donde una superintendencia de ordenamiento territorial podría inmiscuirse precisamente en los temas de autonomía descentralizada que tienen los GATS. Pero por otro lado, también hay municipios en el país que no tienen, por decirlo de alguna manera, mayor entendimiento ni desarrollo en los temas de planificación, y como que sigan creciendo de una manera no desarrollada, no planificada, no con alcantarillado, etcétera, todo lo que significa la planificación, probablemente necesita un sistema mucho más estructurado y con conocimiento para que pueda ayudar en la planificación de esos gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser tocado con la madurez y con la reflexión adecuada, en donde es necesario, pero aquellos municipios que ya han tenido un desarrollo y una madurez en temas de planificación, pues claro, podría verse como un inmiscuirse en las competencias. Mientras, concluyo, en los otros lados, como que dejarlos al viento, necesita un organismo que pueda ser el controlador, el guía, para que las ciudades puedan tener una planificación adecuada. Y vean nosotros nada más, en nuestras zonas rurales, a pesar de que Cuenca ha sido una ciudad que de alguna manera ha crecido planificada, aunque diría yo, fíjese usted, desde el año 2002 me parece, no hay una nueva ordenanza de planificación, van a ser cerca de 20 años, es una locura lo que estoy diciendo, pero es la verdad, 20 años de no tener una norma actualizada en planificación. Si Cuenca, que venimos y la vemos organizada de alguna manera, está así, imaginémonos también la situación de otros municipios que no han planificado con la antelación debida. En todo caso, la AME apoya la permanencia de la superintendencia. Desconozco cuál sea el pronunciamiento de la AME, yo creo que debería hace hacerlo. 8 días las declaraciones del alcalde de Pauta, quien es presidente de la AME. Yo saludo que tenga esa posición. Efectivamente tiene que mantenerse el tema de la ley. El tema de la secretaría, yo creo que pueden hacer reformas para que no transgredan estos temas de autonomía en ciertos y en casos específicos. Quizás pueda haber una que esta superintendencia está centrada en la ciudad de Cuenca, pero igual se habla de centralismo, que se lo ejercería a lo mejor desde aquí o quizá con lineamientos de la capital de la República. Probablemente es así. El miedo que había, y recuerdo yo cuando se aprobó esta ley, el miedo era de que cuando alguna planificación no esté en, digamos, en favor de los intereses de ciertos grupos, puedan acudir a este organismo supramunicipal y pueda interferir y cambiar las normativas o, digamos, las disposiciones que versen sobre la planificación específica. Más bien, ese era una suerte de temor, pero claro, con toda la propiedad, un organismo técnico que pueda ayudar y coadyuvar en la planificación en los municipios que poca planificación han tenido y que sus ciudadanos, al final del día, son los que sufren las consecuencias de una ciudad que no crece de manera ordenada, con toda una planificación articulada que garantiza, en definitiva, la calidad de vida y un buen desarrollo de las ciudades. Yo quisiera preguntarle su punto de vista también sobre un documento que ha sido enviado a los medios de comunicación, ha trascendido, firmado por el empresario Fernando Vázquez, en el cual critica el proyecto de nuevo cementerio municipal. Habíamos escuchado detalles de este proyecto por parte del director de la EMUCE, el ingeniero Fabián Moscoso, muchas gracias, quien señalaba que la vida útil del cementerio, la saturación del cementerio municipal de la ciudad de Cuenca estaba cerca y se hacía una planificación adecuada para un nuevo proyecto que sirva en el largo plazo de esta ciudad. Fernando Vázquez, a través de esta carta, señala de que no hay tal necesidad, de que se está pretendiendo endeudar al municipio una cantidad muy alta de dinero, habla de 15 millones de dólares para una necesidad que está satisfecha. Él lo hace en función del proyecto que maneja una sociedad que tiene también como una de sus ramas de actividad trabajo social, una fundación que vela por ancianos, y también señala él que se da allí servicio gratuito a los ancianos que se pertenecen a esta sociedad. En todo caso, un tema que recién está planteado a la opinión pública, que pone en entredicho un proyecto importante del municipio de Cuenca. Esta carta abierta la dirige a un concejal, no sé si las ha enviado a todos los concejales, y aquí es importante conocer su punto de vista. Yo recibí esa carta también, Gustavo, la he leído con toda la dedicación del caso porque dan datos como los que usted acaba de informar.
Lo que puedo indicarle a este punto es de que el día de hoy estoy despachando un oficio en respuesta a aquello, solicitando precisamente esos estudios que hace mención el economista Vázquez, porque él dice que son contrarios a las proyecciones que tienen ellos, como también, digamos, parte del otro camposanto que existe aquí dentro de la ciudad. Yo creo que esto tiene que ser un tema eminentemente técnico. Estoy solicitando esa información. En estos temas, algo que no cabe la menor duda es que tiene que primar los intereses colectivos. Por supuesto, con la mejor información para que se tome esa decisión. Efectivamente, al parecer existen estudios de la EMUSE y otros del otro camposanto en donde son contradictorios. Lo que hay que hacer es pedir la información y hacer el análisis. Lo que puedo indicar ahora, y podríamos discutirlo con mayor profundidad en otra oportunidad, Gustavo, el día jueves tengo ya una reunión pactada en la EMUSE para entender y conocer a profundidad de este tema. Yo no soy miembro de ese directorio, pero sí he recibido esta comunicación a la que usted hace alusión, y con la información que me den por parte del economista Vázquez, más la información que voy a tener ya de primera mano el día jueves, analizaremos sin duda alguna los montos de inversión, que es una de las cosas que se objetaba, las proyecciones de personas en función del ratio de decesos que tiene la ciudad y las proyecciones que realmente se necesita para un camposanto, y efectivamente pues los temas de, inclusive hacía alusión que el mismo municipio, en el caso del camposanto Santa Ana, también la municipalidad tiene acciones, porque también inclusive el economista decía de que eso puede venir en desmedro de los ingresos que el GAD tiene a través de esas participaciones en acciones. Entonces, son varios puntos que lo que yo creo que hay que hacer es analizarlo, ver los estudios de proyección, ver sus metodologías, ver la data de dónde vino y obviamente entender la proyección de los mismos para poder tomar alguna posición y un criterio más, sólido desde el punto de vista metodológico en este tipo de situaciones. Bueno, tiene que ver también nuevamente el tema de definiciones de uso de suelo, que tiene que tomarlo el municipio con la autoridad que tiene. Uno de los puntos que cuestiona es la cercanía de este nuevo proyecto al camposanto Santa Ana. Efectivamente está, lo separa una calle. Eso sería también uno de los argumentos que solicitaba el economista Vázquez. Un argumento que requiere análisis. Requiere análisis. Localizados en una zona, los dos proyectos en principio pensaríamos que no haya un problema, pues más bien sería parte de, los temas de una actividad organizada, pero habría que ver qué otros racionamientos están de por medio. Yo coincido, los temas de competencia, la competencia puede ponerse literal uno al lado del otro, eso es el libre mercado, eso no hay que tenerle miedo, más bien es el valor agregado y los servicios los que ahí primarán en cuál el usuario ve a dónde ir, pero los otros aspectos de proyecciones erradas, de inversiones probablemente exageradas, que insisto, son criterios de lo que acabo de leer, no son los míos, eso sí hay que analizar. Lo otro a mí no me tiene sin cuidado, sino más bien los estudios técnicos y proyecciones y el tipo de inversión que se puede hacer. Algo más que conocíamos es que había algunos problemas de invasiones, viejos problemas de invasiones en la zona en la que se pretende construir el nuevo cementerio. Existen, Gustavo, me parece que hay unas casas que están ahí dentro de estos emplazamientos, de estos terrenos, en los cuales legalmente se quería actuar para poder hacer el desalojo del mismo. De hecho, hay un tema interesante. El economista Vázquez indica que se ha apoyado en otro tipo de proyecto que pueda hacerse ahí en temas de vivienda. También habrá que analizarlo y ver su factibilidad. Yo creo que no siempre hay que ver, de un lado, sino también la propuesta que se está haciendo. Eso también solicitaré la información. Y es un tema legal que ha venido por años. De lo que yo conozco este tema, no menos de 6 o 7 años que viene en un proceso de litigio legal, que según información tuve reciente también, al parecer estaba cerca ya de tener alguna solución definitiva en favor de la MUSE en este caso, para poder hacer la ocupación de estos terrenos en lo que, pues ellos puedan proyectar, que sabemos es este nuevo camposanto en este sector de la ciudad. Hablando de vocación de uso de suelo, también se viene, de temas de urbanismo, también se viene discutiendo en la ciudad de Cuenca cada vez con mayor énfasis la necesidad de construcciones en altura en la ciudad. Entendemos que en esta semana también se tratará este tema en el municipio. Efectivamente, Gustavo, el día de mañana, por pedido de quien habla como miembro de la Comisión de Urbanismo, hemos solicitado precisamente que haya un taller mucho más amplio, a lo cual hago la invitación
Nada más permítame indicar la hora y el lugar exacto. Va a ser mañana martes 11 de febrero a partir de las 9. Mañana martes a partir de las 9 de la mañana en la sala de los concejales, que es en el edificio de la alcaldía Bolívar y Borrero. Una invitación a todos quienes tengan interés de cómo la ciudad tiene que crecer en altura, o lo que se denomina la edificabilidad, o también otro término que han utilizado, la creación de suelo, es decir, de la planificación que tiene la ciudad en altura, cómo permitir en dónde y en qué condiciones poder crecer más para poder obviamente lograr mayor densificación de la ciudad. Pero claro, esto no puede ser una altura a la carta en cualquier parte de la ciudad. ¿Cuál es la tendencia en esto? Se ha hablado mucho de que hay escasez de suelo edificable en la ciudad de Cuenca, de que es muy caro, muy costoso de adquirir, pero hemos escuchado también ciertas declaraciones un tanto controversiales. Sin conocer detalles, por lo menos nos deja lleno de inquietudes. Escuchábamos al director de la empresa de vivienda del municipio, que señalaba que se pensaba vender los espacios aéreos en las zonas aledañas al tranvía, hecho que no lo entendemos muy bien. No sé si usted conoce algo más sobre ese tema. En términos conceptuales, lo que busca esta pretendida reforma a la ordenanza es permitir crecimiento en altura en ciertas zonas de la ciudad, que todavía no nos dicen en cuáles, pero tiene que ser en ciertas zonas. Por eso decía, no es un tema a la carta. El centro histórico es una zona tremendamente delicada. Eso no puede ser tocado, ese es mi criterio como concejal. No tiene que ir en esos sectores porque rompería, digamos, con la armonía que tenemos, y efectivamente hay que sentarse a ver en qué sectores de planificación la ciudad tiene o debería tener esta vocación de crecimiento en altura y en qué condiciones se las puede hacer, porque también hay un tema en la ley que considera el pago oneroso por precisamente poder crecer más allá de lo planificado bajo esta normativa, y eso es una contraprestación económica que recibiría el GAD precisamente para permitir hacerlo. Pero aquí yo hago una invitación porque hay varios temas. Lo que usted mencionaba, Gustavo, el tema del costo del uso el costo del suelo, precisamente, que encarece la vivienda aquí dentro de la ciudad de Cuenca, y que quizás, si es que en algunos sectores permitimos o la municipalidad permite el crecimiento en altura, eso debería ser prorrateado para que el acceso a la vivienda como política pública disminuya. Porque si usted puede hacer, por decir algo, 4 pisos y ahora le permito hacer, vamos a decir 8, entonces no es que los nuevos 4 pisos yo voy a cobrar lo que vengo cobrando. Debería de alguna manera, y es lo que estamos discutiendo, ese costo que se prorratea del suelo a más pisos en crecimiento, eso debería ir en beneficio de la gente, a tener menos costo para que sea un lugar más accesible a aquel que no tiene vivienda, porque no hay que olvidar que existen 45,000 soluciones habitacionales en déficit que tiene la ciudad de Cuenca. Y además, por otro lado, hay que densificar la ciudad en las zonas que corresponda. Seguramente ya la planificación nos dirá en dónde, para precisamente no permitir una expansión desordenada de la ciudad, sino más bien en el uso de los servicios de agua potable, alcantarillado, etcétera, que ya existen zonas servidas, podamos apalancarnos en ello y tener mejores condiciones para las personas. Pero claro, eso viene de la mano del costo, y el costo, en mi criterio, debería ser de alguna manera diluido si es que el municipio permite este crecimiento para mayor acceso a la vivienda. La invitación está hecha el día de mañana. Hay en esto un antecedente que en nuestro modesto criterio dejó un mal ejemplo en el Parque de la Libertad, con esa antiestética torre o mirador que atentó a las normas de altura y de visuales en la ciudad de Cuenca, que además vemos bastante vacía, estamos aquí al lado prácticamente, pero en todo caso el municipio dio este paso anterior que de alguna manera sienta un mal precedente en zonas del centro histórico de Cuenca que deberían ser respetadas en estos temas de altura. Bueno, el centro histórico, si mal no estoy, termina, no sé si me corrigen, en la calle Rafael María Erizaga. Hasta ahí es el límite, digamos, del centro histórico. Me parece que hubo una ampliación hasta máximo la Héroes de Verdeloma. El Parque de la Libertad no estaría de todas maneras dentro de ese límite del centro histórico, sí en las fronteras, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se está pretendiendo a través de este taller, con varios criterios que vengan desde la academia, desde el sector inmobiliario, desde el constructor pequeño, mediano, grande, etcétera, podamos ver cómo precisamente la ciudad puede crecer de una manera ordenada y aprovechando los espacios en altura por las consideraciones que haya explicado anteriormente.
Bien, queremos agradecerle al doctor Zamora por su presencia. Muchas gracias, buenos días con todos y vuelvo a repetir, permítame Gustavo, mañana 9 de la mañana, sala de concejales, Bolívar y Borrero, segundo piso, a todos los interesados en el crecimiento en altura para poder discutir. Para el sector de la construcción es una seguramente ellos importante. Y muchos otros patrimonialistas también, por ejemplo, que puedan aportarnos en los criterios para construir la ciudad que a la final planificadamente queremos. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado al concejal del Cantón Cuenca, doctor Cristian Zamora.